bonitos artistas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Vanessa Camacho, su compañera de arte y dibujo, junto con quien podrán explorar su creatividad e imaginación para convertirse en grandes artistas. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te conectes a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Por aquí puedes enviarnos tus dibujos, bocetos, comentarios, mensajitos, cualquier cosa, pues estaremos atentos, listos y dispuestos de recibirlo con mucho cariño. También me gustaría regalarte la frase del artista Pablo Picasso que dice más o menos así: el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente haces una representación que viene de tu imaginación y emociones. Y quizás, aunque lo que dibujas no sea la realidad, sí que se conecta con lo que en verdad sientes. Eso hace que salga a la luz muchos pensamientos que tal vez no dirías de otro modo. Pero ya entrando un poquito en materia sobre lo que conoceremos el día de hoy, nos corresponde hablar sobre los tipos de sombreado en el claroscuro. Así que si estás listo, comencemos. El claroscuro es una técnica artística que consiste en el uso de contrastes marcados de luz y sombra para dar volumen y profundidad a las figuras y objetos representados. Existen muchas técnicas de sombreado en el contexto del claroscuro, pero se priorizan aquellas que permiten un alto nivel de contraste y transición suave entre luces y sombra para generar la ilusión de volumen y drama. Estos son los tipos de sombreado en el claroscuro. Comenzamos con el sombreado clásico. También conocido como modelado tonal, es una técnica fundamental en el dibujo que busca crear la ilusión de volumen y forma en una superficie plana. Se enfoca en representar cómo la luz incide en un objeto y cómo las sombras se proyectan, permitiendo que un dibujo de línea se transforme en una forma tridimensional y realista. El sombreado clásico se basa en la observación y la comprensión de varios elementos clave. Primero, la luz principal o directa, medio tono, sombra propia, luz reflejada y sombra proyectada. Un montón para aprender. Y para entrar un poquito más en materia, resulta que la palabra claroscuro proviene de la palabra italiana chiaroscuro. Algunos de los exponentes más importantes de este movimiento y estilo a la vez podrían ser Caravaggio o Da Vinci. Aunque Caravaggio se iba más por el tenebrismo, es cierto que está profundamente relacionado con el claroscuro, pues utilizaba ese contraste súper loco de luces y oscuridad para crear escenas dramáticas donde también enfocaba justo lo que quería que las personas observaran o apreciaran de sus obras. Sigamos aprendiendo más sobre este increíble tema. Siguiendo con los tipos de sombreados, tenemos el sombreado suave o difuminado. Este se centra en crear una transición gradual y sin interrupciones entre los valores tonales, desde el blanco puro hasta el negro más profundo. La clave es la aplicación de capas ligeras y la mezcla del pigmento para eliminar las líneas. Luego tenemos el sombreado rayado, hatching y cross-hatching. Aunque a menudo se asocia con el grabado y la ilustración, su uso en el dibujo a lápiz o carboncillo permite crear un contraste dramático y una sensación de volumen única. A diferencia del sombreado suave que se enfoca en la transición, el rayado se basa en la tensión y la densidad de las líneas. Seguimos con capa inicial, hatching. Se empieza con una capa de líneas paralelas para establecer el tono base en un área. Cuanto más separadas estén las líneas, más claro será el tono. Ahora, en el caso de capa cruzada o cross-hatching, para oscurecer el tono añade una segunda capa de líneas que se cruzan con la primera, formando una especie de trama. Y es que sí, hay muchísimas formas de aplicar el sombreado. Lo más importante es que específicamente en el claroscuro, estas se aprovechan para entregar un mensaje, una emoción. No es simplemente querer hacer una imagen realista, sino querer que se vea absolutamente dramática y transmitir lo que tienes en mente con esa escena. Por ejemplo, imagínate una cena, o no lo sé, una fiesta, algo así.
y están muchas personas, pero hay alguien que está especialmente triste y tú quieres que todos se fijen en él. Quizás porque le está pasando algo muy duro en su vida, no lo sé. Todo depende de la idea que tengas tú. Yo te estoy dando una guía de cuál sería la mía. Entonces, aprovechando los elementos del claro oscuro, exageraría por completo las luces y la oscuridad, colocando mi foco central en el rostro de esta persona, para demostrar ese drama, ese dolor que siente y al mismo tiempo que las personas que vean mi obra entiendan que ese es el punto al que quiero que miren. ¿Qué te parece eso? Todo nada más exagerando un poco las sombras. Sigamos aprendiendo sobre estas técnicas. Siguiendo con los tipos de sombreados, ahora hablaremos sobre el sombreado a la mancha. En lugar de líneas o puntos, esta técnica se basa en el uso de manchas o áreas de tono. El valor tonal se construye de forma más pictórica, aplicando el material de manera más fluida. Es común en la pintura y en el dibujo con carboncillo. Se enfoca en la interacción de grandes masas de luz y sombra sin la preocupación por las líneas o la textura del trazo individual. Por último tenemos el circulismo. Esta técnica utiliza pequeños círculos superpuestos y entrelazados para construir el sombreado. Es particularmente útil para retratar la piel, ya que el acabado es irregular y sutil, lo que ayuda a dar un aspecto más natural y orgánico al dibujo. La elección de la técnica de sombreado dependerá del estilo que quieras lograr, el material que uses y la textura del objeto que estés dibujando. La mayoría de los artistas experimentados combinan varias de estas técnicas en una misma obra para lograr aquellos resultados que más desean. ¡Wow! Es increíble todas las cosas que podemos transmitir o cambiar simplemente agregando más luz aquí y más sombra allá. Pero eso lo seguiremos aprendiendo después de esta pequeña pausa, pues muy pronto regresamos con Dibujo Lab. Y ya estamos de vuelta con más en nuestro programa Dibujo Lab. En el segmento anterior empezamos a conocer un poco sobre los tipos de sombreado en el claro oscuro. Y me gustaría que si tienes algún aporte, comentario o pregunta respecto a este tema, me lo envíes a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Todo lo que envíes por aquí estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo con mucho cariño y por supuesto también a responderlo. Y en verdad con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir muy fácilmente que el claro oscuro es una técnica que existe hace muchísimo tiempo, que algunos de los principales exponentes del mismo serían Caravaggio, Da Vinci, entre otros, que su nombre proviene de la palabra italiana chiaroscuro y en esencia consiste en exagerar el contraste que hay entre la luz y las sombras para crear escenas dramáticas que muestren con mayor crudeza la realidad, algo bastante loco o inusual en su época, pero también muy provechoso y característico que podemos apreciar en la pintura barroca. También existen muchas formas de hacer el sombreado para que puedas aplicar todas estas técnicas en tus propios dibujos y resaltes lo que quieras resaltar, transmitas lo que quieras transmitir y quién sabe, te conviertas en un gran artista del claro oscuro. Pero bueno, amiguitos, debemos pausar un poquito este tema porque se viene nuestro segmento Conociendo a tu artista con Ernesto, el experto y su Arteclopedia. Así que yo ya me estoy preguntando de quién se trata. ¿Tú no? Averigüémoslo. Saludos, aprendices del saber. Les doy la bienvenida a Conoce a tu artista. Es un espacio donde aprenderemos acerca de los pintores y artistas más influyentes de este siglo y los anteriores. Me presento, mi nombre es Ernesto, el experto.
si hablamos de artes o cafecito, o también de un poco de música, que como bien saben, la adoro. Además, debo darle la presentación a la Arteclopedia, quien será quien nos acompañe para aprender acerca de la vida de cada uno de estos artistas. Hoy nos corresponde hablar de la pintora surrealista Remedios Varo. Aprendamos un poco de las técnicas que utilizó y además de lo que le inspiró para crear arte. Con la Arteclopedia descubriremos todo eso. Remedios Varo, nacida en 1908, fue una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española que se convirtió en una de las figuras más importantes del surrealismo en México. Su obra es conocida por su estilo enigmático y detallado, que fusiona elementos místicos, científicos y esotéricos. Nacida en Angles, España, Remedios Varo mostró un talento precoz para el dibujo. A diferencia de otras mujeres de su época, su padre, ingeniero de profesión, la incentivó a seguir una carrera en el arte. En 1924 ingresó a la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde compartió estudios con Salvador Dalí. Durante esta época desarrolló su destreza técnica y comenzó a experimentar con diferentes estilos, influenciada por el surrealismo, aunque aún no de manera directa. En la década de 1930, Varo se mudó a París, el epicentro del movimiento surrealista. Allí se unió al círculo de artistas como André Breton, Paul Éluard y Max Ernst. En este periodo, su trabajo se consolidó dentro de los principios del surrealismo, explorando el automatismo, los sueños y el subconsciente. En 1941 huyó de la persecución junto a su amigo y también artista surrealista Benjamin Pérez. Se exilió en México, un país que se convertiría en su hogar permanente y la fuente de su más importante obra. El exilio en México marcó el periodo más prolífico y significativo de la carrera de Varo. Aislada del círculo surrealista europeo, pudo desarrollar un estilo único y personal. Su obra se caracteriza por una meticulosa técnica que recuerda a los maestros del Renacimiento, pero con un contenido temático que es totalmente onírico y simbólico. Sus pinturas están pobladas por seres andróginos, figuras etéreas, criaturas fantásticas y objetos con vida propia. Los escenarios son a menudo arquitecturas laberínticas, laboratorios alquímicos o paisajes cósmicos que reflejan su profundo interés en la alquimia, la magia, el tarot y la psicología de Jung. Algunas de sus obras más icónicas son Vampiros Vegetarianos de 1962, una sátira sutil sobre el poder y la dependencia, mostrando a dos vampiros que solo pueden alimentarse de frutas. Creación de las aves de 1957, una obra maestra que ilustra una figura mítica en un laboratorio, usando un violín para crear pájaros. Tránsito en espiral de 1962, una pintura que muestra un viaje introspectivo a través de un paisaje lleno de simbolismos esotéricos. Su obra es muy valorada no solo por su belleza visual, sino también por su contenido intelectual y su simbolismo. Hoy en día se le considera una de las artistas surrealistas más originales y significativas, y una de las figuras claves del arte mexicano y la vanguardia del siglo XX. Fascinante. De hecho, la señora Remedios Varo normalmente realizaba bocetos detallados en papel de calca, para luego trasladarlos a su lienzo o masonite, como se le llamaba. Allí se utilizaban técnicas como el frottage o la decalcomanía. Muchas de ellas ya se encuentran obsoletas hoy en día por otro tipo de evolución, pero tú las puedes practicar para que de esta forma conozcas cómo fueron los inicios de estos artistas. Conociendo acerca de la historia, podemos ir hacia el futuro. En este momento ya debemos despedirnos. Me toca mi cafecito y posiblemente una siesta, aunque tal vez también unos mandoquitos. En fin, eso es harina de otro costal. Muy pronto estaremos de vuelta para conocer un nuevo artista. ¿Qué tal eso? Es muy interesante conocer cómo otros artistas utilizan el contraste de la luz y la sombra para transmitir sentimientos o quizás solo su propio estilo. Eso me inspira y me enseña muchísimo de cómo podría hacerlo yo y también tú en casa.
¿Quién sabe? Quizás es el próximo artista que marque la historia y tengamos que hablar de ti en este segmento. Pero bueno, nos tenemos que ir a otra pequeña pausa y al regreso tendremos nuestro laboratorio del dibujo. Así que quédate ahí porque pronto volvemos con más de Dibujo Lab. ¿Qué tal, amiguitos artistas? Ya estamos de vuelta con más de nuestro programa Dibujo Lab. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy sobre los tipos de sombreado en el claro oscuro, motivo por el cual me gustaría que a través de las redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla, me comentes cuál fue tu parte favorita del episodio de hoy. Pues hablamos del sombreado, hablamos de artistas, pero aún nos queda algo más de qué hablar. Yo te sugiero que mires nuestro próximo segmento y ya luego ahí decídete cuál fue tu parte favorita. ¿Por qué? Porque esta es mi parte favorita, el laboratorio del dibujo. Aquí aplicamos todos los nuevos conocimientos que hemos adquirido hasta ahora y demostramos qué tan grandes artistas podemos ser. Yo me voy preparando con mis mangas de esta manera para que nada me estorbe o me moleste a la hora de trabajar. Te sugiero que hagas exactamente lo mismo en casa y si estás listo, a dibujar. Hoy aprenderemos algunas formas de sombreado para nuestros dibujos. Prepárate que ya empezamos. Los materiales a utilizar son tan simples como lápices de grafito y una hoja de papel. Independientemente de nuestro estilo, el objeto que hagamos o nuestro tiempo dibujando, sombrear es de lo más básico que podemos aprender. Ya sabemos que en el claroscuro hay muchísimas formas de ejecutarlo y aquí practicaremos algunos ejemplos. Lo primero sería entonces bocetear unos 5 círculos. En cada uno utilizaremos formas diferentes de sombreado. El primero será con puntillismo. Como su nombre sugiere, rellenaremos los espacios con pequeños puntos. El truco visual con este tipo de sombreado es comprender que entre más separes los puntos, más claro se verá. Pero si los haces muy juntitos, podrás apreciar el degradado perfectamente. Y sí, toma su tiempo hasta que listo, ahí va la primera esfera. Continuamos con la segunda. Y para esta haremos un tipo de sombreado lineal, pero las líneas serán redondeadas, siguiendo la forma de la esfera. Puedes seguir este modelo para sombrear formas irregulares. La dirección de las líneas complementa en la definición de los objetos. Lo curioso de esta técnica es que además de cumplir su función de dar volumen y profundidad, posee un valor agregado de textura que se puede aprovechar para darle mayor detalle al objeto representado. Admito que es uno de mis estilos favoritos. Además de bonito, con práctica se hace muy rápido, convirtiéndose en una opción favorable para cualquier dibujito casual. Ahora, con el tercer círculo, aplicaremos el sombreado lineal por excelencia. Con este se logra ese efecto de tridimensionalidad en la esfera, a la vez de mostrar una textura bastante particular que le suma personalidad al dibujo. Puedes utilizar un borrador para corregir cualquier línea de más,
o para pulir la silueta. Este estilo requiere bastante práctica para dominarlo. La distancia entre líneas es la clave para apreciar la transición tonal. Este tipo de sombreado se utiliza con regularidad en los cómics, en conjunto con el próximo estilo que vamos a probar. Para el cuarto círculo, el sombreado será de tramas o bien líneas cruzadas. Consiste en un sombreado lineal pero con líneas que se cruzan en dos direcciones diferentes. Entre más espaciadas estén las líneas entre sí, más claro se percibirá la tonalidad y viceversa. Entre más juntas, más oscura se verá la sombra. Y así logramos representar la penúltima esfera. ¿Te gusta cómo se ve? Cuéntame. Quizás no lo sabes, pero este es el tipo de sombreado favorito de Gabriel. ¿Te gustaría intentarlo? Si lo haces, porfa, debes enviarlo. Me encantaría ver tu arte. Sigamos que aún nos falta uno más. Para el quinto y último círculo, haremos un sombreado clásico, el difuminado. Vamos agregando grafito conforme sea necesario y usando nuestro dedo le daremos ese efecto de difuminado que estamos buscando, justo de esta manera. Así suavizamos la transición tonal entre la parte más iluminada y la más oscura. Ten cuidado si utilizas un lápiz de menor dureza. Así de buenos como son para difuminar, también lo son para dejar manchas indeseadas en la hoja. Todo esto si no somos precavidos a la hora de apoyar la mano. Repitiendo el proceso de trazar y frotar el grafito las veces que sea necesario, conseguiremos sin mucho esfuerzo que luzca como una esfera tridimensional. Luego de líneas, luces y sombras, ¿ya está? Hemos ejemplificado 5 formas distintas de sombreado para cualquier dibujo. Espero te haya sido útil, que sigas practicando y que en esta ocasión, por supuesto, no olvides firmar tu obra. ¿Y qué tal estuvo eso? ¿Te gustó? A mí muchísimo. Creo que así entiendo mucho mejor de qué se trata el claroscuro y cómo podría aplicarlo en mis propias obras para resaltar en el claroscuro, tenebrismo, estilo barroco, como lo quieras llamar. Sobre todo para poder expresar sentimientos y que las personas puedan sentir aquello que yo quise transmitirles. Funcionará igual para ti, solo debes darle un poco de paciencia y práctica. Estoy segura de que lo conseguirás. Y bueno, amiguito, ya vamos terminando por el día de hoy. Espero te haya gustado el programa tanto como a mí, que hayas aprendido, que esto te motive a dibujar, pintar o hacer lo que sea que tú quieras, pero relacionado con el arte. Y por supuesto que te motive a que nos sintonices en una próxima edición de Dibujo Lab.